Primero que nada, bueno, pedirles perdón por una demora importante de casi 20 minutos. Donde hacemos habitualmente estos encuentros, tuvimos la dificultad técnica de no poder conectar alguna cuestión del audio y, bueno, al no tener elementos para solucionarlo, decidimos trasladarnos velozmente aquí al templo, donde ya tenemos todo más o menos aceitado. Así que desde ya, bueno, mil gracias por la paciencia y a todos los que están aquí presentes y también a los que nos están siguiendo a través de la transmisión. Gracias, perdón y vamos para adelante. En este ciclo de 3 encuentros que hemos pensado aquí desde el santuario, con la finalidad de tratar de humildemente desde nuestro lugar homenajear a nuestro querido Papa Francisco en este 10º aniversario que estamos celebrando en este mes de su pontificado. El próximo 13 de marzo se cumplirán 10 años de que Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado de la Argentina, fue elegido sumo pontífice, sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, y por tanto la voz más autorizada para, bueno, de alguna manera indicarle a la Iglesia Universal cuál es el rumbo a seguir, por dónde sopla el Espíritu, cómo dar fruto según el Evangelio. En estos 3 encuentros nuestra idea es acercarles, motivarlos en la medida de nuestras posibilidades a que puedan leer, profundizar las enseñanzas del Papa Francisco a través de su magisterio. Voy a decir una palabra técnica que después explicaré, su magisterio ordinario, y también a través de sus intervenciones que la verdad son muy enriquecedoras, como las catequesis que él da abiertas los días miércoles, que vamos a hacer una alusión a eso también. El Papa Francisco, desde que ha sido elegido sumo pontífice, ha tenido ciertas preocupaciones en torno a cómo difundir el Evangelio, como así también ha tenido ciertas prioridades pastorales. Él comienza su pontificado con una exhortación, es decir, con una invitación abierta a la Iglesia Universal, con una expresión muy fuerte, la alegría del Evangelio. Uno podría resumir todo el pontificado de Francisco hasta el día de hoy como una gran invitación a vivir lo más distintivo que tenemos los cristianos, que es la alegría. Un cristiano sin alegría, bueno, es un cristiano que vive de caretas, ¿no? Uno de los distintivos, si no el gran distintivo de los cristianos, es la alegría, y por eso esa exhortación, esa invitación a mover desde el Espíritu se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La alegría tiene una fuente, que es Jesucristo, y Jesucristo tiene una expresión muy concreta, que es su Evangelio. Entonces, vamos ahora a ir adentrándonos un poquito en este primer encuentro, donde el gran tema será la espiritualidad. Hemos elegido la espiritualidad, hemos elegido la misión y la evangelización, y hemos elegido la antropología, es decir, 3 temas que nosotros notamos que son transversales para poder entender no solo el mundo en el que vivimos, sino también a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de Francisco, entendernos a nosotros y entender de esa manera nuestra relación con Dios. Por eso, en este primer encuentro que me toca acompañarlo a mí, lo que les voy a proponer es 3 acercamientos a la espiritualidad que el Papa Francisco nos ha ido facilitando, nos ha ido haciendo llegar a lo largo de estos 10 años. El discernimiento, la santidad, son como 2 caras de una misma moneda en el cual se va jugando nuestro ser cristiano. La pregunta letal a todo esto sería: ¿qué significa la espiritualidad para un cristiano? Bueno, dicho de una manera muy llana y sencilla, la espiritualidad es nuestra conexión con el Señor. Y nuestra conexión con el Señor se juega cada día, a cada hora, a cada minuto, en el momento en el cual uno es capaz de cruzar la mirada no solo con la persona a la que ama, sino también consigo mismo en la imagen que el espejo nos devuelve. Bueno, ese gran mundo dramático de nuestro mundo interior, las cosas del espíritu, decían los padres de la Iglesia, bueno, se traducen con la palabra de espiritualidad. Es todo el mundo que encierra nuestra conexión con Dios y con los demás, y cómo somos capaces de vivir nosotros
esa cercanía. El Papa Francisco entonces, heredero de una tradición espiritual muy rica de la historia de la Iglesia, que tiene casi 500 años de tradición, como es la espiritualidad jesuita, inspirada en un gran militar español, San Ignacio de Loyola, que es el fundador de esa congregación, que en verdad es una orden a la cual el Papa pertenecía, una orden religiosa, pone como principal clave de la espiritualidad, atención con esta primer palabra, yo voy a decir 3 palabras que van a ser como la clave para entender la espiritualidad de Francisco. La primera de ellas, anoten, el discernimiento. Discernir. Y para eso nos vamos a apoyar en 2 enseñanzas muy importantes del Papa y que quiero proponérselas para ver si nos sirve también a nosotros para enriquecer nuestra vida espiritual. Una de ellas es una exhortación, es una viva y clamorosa invitación que el Papa ha hecho a toda la Iglesia universal de abrazar el llamado universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Y el Papa escribió un texto que se llama Gaudet et exultate, en latín, alégrate y exúltate, regocíjate, llenate de alegría, porque el Señor te está llamando. Y el Señor nos llama a ser santos. Y ser santos, como el mismo Papa lo explicará, significa vivir a corazón abierto el gran mandamiento del amor al cual el Señor nos está llamando. Y ese amor no se guarda nada, es total, es pleno. Bueno, y en esa exhortación, ya llegando al final de la exhortación, en el capítulo 5, el Papa pondrá 3 elementos que hacen a nuestra vida espiritual y que son cruciales para poder en este tiempo dar testimonio cristiano: el combate, la vigilancia y el discernimiento. Padre, uno puede escuchar en el confesionario, como de hecho lo escuchamos, ¿cómo sé yo si algo viene de Dios o no viene de Dios? El discernimiento es aprender a escuchar la palabra de Dios y saber distinguirla, diferenciarla de las palabras que no son de Dios. Los jesuitas, San Ignacio de Loyola, ponía como imágenes el espíritu de Dios y el espíritu del maligno, un espíritu que suscita vida. Cuando uno escucha las cosas de Dios, el espíritu de Dios se da cuenta que está recibiendo vida, pero después hay otro espíritu que nos habla muchas veces, y es ese espíritu del mal, que no suscita vida, sino que nos deprime, nos entristece, nos apaga, nos oscurece, nos devuelve la peor imagen de nosotros mismos, e incluso muchas veces hasta nos hace creer que no servimos para nada. Entonces el Papa, en el punto 166 de esta carta, exhortación apostólica, nos dice: ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma, dice el Papa, es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Pidamos entonces, comenzando estas charlas, el don del discernimiento al Espíritu Santo, para que podamos hacer de nuestra vida una verdadera escuela del Espíritu, que podamos latir al ritmo de Jesús. Y aquí, en un lugar tan importante como es este, un lugar al cual Francisco ha visitado tantas veces como es el Santuario de la Virgen, pedirle a nuestra Madre que nos ayude a abrir los oídos para escuchar las auténticas voces de vida, para escuchar las voces que verdaderamente llenan el corazón y nos van marcando un rumbo nuevo en nuestra vida. El discernimiento entonces es un don en primer lugar, que hay que pedirlo. Y como hay que pedirlo, también nosotros tenemos que descubrir que cuando uno reza, todos lo hacemos, cuando uno reza, entra en un mundo también de combate, de lucha.
porque el mal espíritu, como el Papa también lo dice en esta exhortación, intentará alejarnos de las cosas de Dios, intentará quitarnos paz. Cuando creemos que vamos por el buen camino, que nuestra vida se va abriendo a puertas que nos permiten ir desarrollándonos como personas, encontramos barreras, encontramos objeciones, encontramos peros, tomamos experiencia de nuestro pecado y de nuestras heridas, y eso va haciendo que nuestra propia fragilidad empiece a pesar en nuestra vida y nos empecemos a apagar y el discernimiento se empieza a oscurecer. Por eso pedimos este don al Espíritu Santo, que nos ayude a discernir con la fuerza del Espíritu de Dios, un espíritu que cuando lo tenemos se nota, cuando lo tenemos se nota. Voy a compartir ahora una de las expresiones más potentes que tiene el discernimiento para este espíritu que nos está proponiendo el Papa. Todos estos materiales que yo voy comentando ahora, quédense tranquilos que después los vamos a cargar en la página web, tanto las exhortaciones apostólicas como también estas catequesis que les voy a proponer ahora, que el Papa Francisco predicó en Roma, en la sala de las catequesis pontificias. Todos los miércoles los papas, desde el Papa Pablo VI hasta hoy, tienen la tradición de ofrecer una catequesis abierta, donde se da una enseñanza sobre un determinado tema. Desde agosto a enero de este año, agosto del año pasado, enero, el Papa Francisco dedicó unas cuantas catequesis al discernimiento. Lo recomiendo vivamente porque son de una profundidad espiritual muy elevada y nos van a ayudar a nosotros a entrar ahora en lo que a nuestro modo de ver es el corazón del discernimiento, que es aprender a descubrir, y atención con esto, qué espíritus se están moviendo en nuestro interior. El Papa Francisco dirá que el discernimiento tiene una materia, y esa materia es descubrir cuáles son los espíritus que están generando influencias en nuestro corazón. Y hay dos tipos de espíritus, dirá el Papa siguiéndolo a San Ignacio de Loyola. El espíritu de consolación y el espíritu de desolación. En esos dos movimientos de espíritus se va desarrollando todo nuestro combate espiritual. Y el día 26 de octubre del año pasado, el Papa predicó una catequesis explicando qué significa esto del espíritu de desolación. Y nos dice así el Papa, cito: el discernimiento no es principalmente un procedimiento lógico, no es que porque yo sepa mucho y entienda de relaciones voy a poder discernir bien. Aborda las acciones y las acciones tienen su connotación afectiva también, que debe ser reconocida porque Dios habla al corazón. Entremos pues en la primera modalidad afectiva, objeto del discernimiento, es decir, la desolación. El espíritu, en primer lugar, va a tratar de mover nuestros afectos. Y ahí entramos en la dimensión humana más sagrada, que tiene que ver con nuestras vinculaciones también. El afecto es lo que siento, el afecto es lo que se mueve en mi interior y me lleva a mirar la vida de una determinada manera. Entonces el Papa dice lo siguiente: la desolación ha sido definida así, y cita a San Ignacio de Loyola: oscuridad del alma, turbación en ella, moción de las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a la infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Señor. El espíritu de desolación nos genera un sentimiento de tristeza, un afecto triste. Vieron quizás a ustedes, a mí mismo, nos puede haber pasado que hay etapas en la vida en la cual nos sentimos tristes, apagados, como desconectados de lo que nos da vida. No tenemos ganas de hacer nada, nos tiramos para abajo. Como dice una vieja canción de
un cantautor cristiano argentino, no hay nada bueno que ver en mí. Eso va generando el espíritu de desolación. Nos hace creer que no podemos, que no valemos. Y eso es tan destructivo para nosotros como para las personas que nos rodean. Eso es uno de los que los padres espirituales, los antiguos padres de Oriente llamaban la enfermedad espiritual, que termina degenerando en una depresión. Bueno, el espíritu de desolación nos va hundiendo. Y dice el Papa, nadie quisiera estar desolado. Pensemos en alguna persona en este momento que esté atravesando esta situación. Nadie quisiera estar desolado, triste. Esto es verdad, dice el Papa. Todos quisiéramos una vida siempre alegre, feliz, satisfecha. Pero esto, además de no ser posible, porque no es posible estar siempre feliz, siempre alegre, tampoco sería bueno para nosotros. Y atención con esto. De hecho, el cambio de una vida orientada al vacío puede empezar por una situación de tristeza, de remordimiento por lo que se ha hecho. Es muy bonita la etimología. Etimología significa el sentido de la palabra, el origen de la palabra, el significado de la palabra. Remordimiento. El remordimiento de la conciencia. Todos conocemos esto, dice el Papa. Remordimiento, literalmente es la conciencia que muerde, que se no da paz. Dice el Papa, es importante aprender a leer la tristeza. Todos conocemos qué es la tristeza, todos. Si yo les preguntara qué es la tristeza, quizás muy difícilmente alguno supiera explicarnos qué es, pero si yo les pregunto, ¿estuvieron o no están tristes? Muchos me van a decir que sí, con mucha facilidad. A San Agustín le preguntaban qué es el tiempo y San Agustín decía, si me preguntan, no sé lo que es, si no me preguntan, sé lo que es. Bueno, parecido pasa con la tristeza. Todos podemos decir que estuvimos o que estamos tristes, pero después muy difícilmente vamos a poder explicar qué significa estar triste. Entonces el Papa dice, ¿podemos leer nuestra tristeza? ¿Sabemos leerla? ¿Sabemos entender qué significa para mí esta tristeza de hoy? Fíjense qué actual esto, en un mundo tan oscuro y tan cargado de violencia que encierra a las personas en tristeza, nos vuelve ansiosos. Una enfermedad espiritual muy, muy aguda que nos quita la paz y nos genera ese sentimiento permanente de que la cosa ya está, de que no vale la pena seguir jugándosela. En nuestro tiempo, la tristeza está considerada de forma negativa, como un mal del cual hay que huir a toda costa. Y sin embargo, puede ser esa alarma para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ríos y fértiles antes de evadirnos de ella. Fíjense, el Papa le da vuelta a esto. No ver la tristeza como algo negativo de lo cual hay que huir, sino ver la tristeza como una posibilidad de poder encontrarnos con Dios. De que si hay tristeza es porque hay algo que está doliendo, y en esa herida que se ha abierto, como las heridas de Cristo en la cruz, son una posibilidad para despertar nuestro espíritu y buscar nuevos caminos. Es indispensable para nuestra salud, dice el Papa, darnos cuenta de esto. Nos protege de que nos hagamos mal a nosotros mismos y a los otros. La tristeza a veces trabaja como el semáforo. Pará, está en rojo, pará, atención. Se ha encendido una luz roja en mi interior. ¿Qué significa? Pará, bajar un cambio. Cuando nosotros aquí en Luján hacemos estos retiros que empezamos a hacer el año pasado, que llamamos Betania, no voy a spoilear el retiro porque la idea es que lo puedan hacer, pero una de las primeras cosas que se hacen es prender un semáforo. A ver, pará. Bajate un poquito del ritmo acelerado que estás llevando en tu vida y empezá a leerte. Empezá a leer tu propia historia. Empezá a leer tu propia vida. El Papa Francisco, en estas mismas catequesis, unos días antes, dicen que nuestra historia
es el libro de la vida que nos ayuda a discernir. Uno empieza a discernir cuando aprende a leer su historia. Eso es una de las grandes materias que el Papa Francisco nos ha dejado como enseñanza espiritual. Para discernir hay que saber leer nuestra historia, hay que saber mirarnos como somos y abrazarnos, aunque a veces a nosotros mismos no nos termine de agradar del todo la imagen que nos devolvemos. Es imprescindible, urgente, reconciliarnos con nosotros mismos, con la historia que vamos leyendo, porque ese es un punto de partida indispensable para poder reconocer que el espíritu de desolación nos está moviendo en la tristeza. Bueno, las dejo picando después si les interesa terminar de leer esta catequesis, porque después el Papa va a entrar en algunas imágenes bíblicas de personajes que han caído en este espíritu de desolación. Y el Papa agrega lo siguiente: en la vida espiritual, una de las cosas más importantes, dice el Papa, es leer la prueba. La prueba, lo dice el Papa. En la vida espiritual, la prueba es un momento importante. Y la Escritura lo recuerda. Si te llegas a servir al Señor, si queremos servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Si tú quieres ir por el buen camino, dice el Papa, prepárate. Habrá obstáculos, habrá tentaciones, habrá momentos de tristeza. Es como cuando un profesor toma un examen al estudiante. Si ve que conoce los puntos esenciales de la materia, no insiste, ha superado la prueba, pero debe superar la prueba, ¿no? Armando, acá tenemos un profesor experimentado que me dice así con el dedo: si más o menos llega al 4, pasó la prueba, vamos que sigue entonces, adelante. Pero lo importante es estar preparados. Y después el Papa hace esta pregunta, una catequesis del 16 de noviembre: ¿por qué estamos desolados? Y nos dice lo siguiente: cuando en el corazón todo está oscuro, está triste, el estado de desolación puede ser ocasión de crecimiento. Si no hay un poco de insatisfacción, un poco de tristeza saludable, una sana, atención, una sana capacidad de habitar en la soledad y de estar con nosotros mismos sin huir. Qué importante para este tiempo en el cual no sabemos estar solos. Estamos permanentemente huyendo, buscando recursos que nos saquen de ese momento de intimidad con el Señor que es la soledad. Dice el Papa, si nos animamos a estar con nosotros mismos sin huir, vamos a descubrir que el Señor sacude nuestra alma y nos revela un camino mucho más profundo, no solo de conocimiento personal, sino también de capacidad para aprender a amar. Cuando uno está triste es como si el alma se sacudiera, nos mantiene despiertos, favorece la vigilancia y la humildad, nos protege del viento del capricho. La desolación es también una invitación a la gratuidad, a no actuar siempre y solo en vista a una gratificación emotiva. Esto es otra cosa muy propia de este tiempo. El Papa tiene esta capacidad espiritual de ir tocando ciertas sensibilidades, fibras sensibles que hacen que nuestro tiempo se ponga en alerta. Lo efectivo. Doy porque recibo algo a cambio. Hago algo porque me van a remunerar. Es la lógica de, pongo un ejemplo, la lógica del mercado. Doy y recibo y doy. Sin embargo, acá, en el momento de la tristeza, está el desafío de dar sin saber quizás que pueda recibir algo a cambio. Estar desolados nos ofrece la posibilidad de crecer, de iniciar una relación más madura, más hermosa con el Señor y con las personas queridas. Una relación que no se reduce al solo intercambio.
Pensemos en nuestra infancia, dice el Papa, por ejemplo, cuando somos niños. Sucede a menudo que buscamos a los padres para obtener algo de ellos, un juguete, dinero para comprar un helado, un permiso. Y así los buscamos, no por sí mismos, sino por su interés. Sin embargo, ellos son el don más grande, los padres. Y esto lo entendemos a medida que crecemos. Buscar a Dios no es buscar a alguien que nos dé un favor, es buscar a aquel que sabemos que nos ama bien. Y esto el Papa lo termina de aclarar en la catequesis siguiente, y con esto termino esta parte del discernimiento, que es la consolación. El 23 de noviembre del 2022, el Papa Francisco dedica la catequesis al otro movimiento del Espíritu. Si un movimiento del Espíritu nos despierta la tristeza, con todo lo que esto supone, y teniendo en claro que la tristeza no es algo negativo, sino que es algo que nos ayuda a estar alertas y a descubrir que hay que luchar para no perdernos del don del amor de Dios, después viene la consolación. Y dice el Papa, hablamos hoy de la consolación, que sería la luz del alma, y que es un elemento importantísimo para el discernimiento. Debemos entender bien qué significa la consolación. Es una experiencia, atención, una experiencia de alegría interior. Cuánta paz sentimos en el alma, qué lindo que es cuando uno siente esa alegría interior que nos hace libres, que nos hace saber que no dependemos de nadie porque estamos en las manos de Dios, que no le debemos nada a nadie. Esa alegría de sabernos hijos. Esta alegría consiste en ver la presencia de Dios en todas las cosas, la fe, la esperanza, la capacidad de hacer el bien. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades, porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto. Vivir significa alegría interior. Fíjense esta expresión, qué fuerte. Vivir significa alegría interior, y quizás uno aquí en Luján lo ve, quizás muchos de los que estamos aquí presentes, los que nos están siguiendo en la transmisión, se pregunte, ¿yo alguna vez sentí esa alegría interior que me libera? Esa alegría interior que me ayuda a iluminarme a mí, pero iluminarme a mí para iluminar a los demás. La consolación es un movimiento íntimo, no es llamativa, no llama la atención, es suave, delicada, es como una gota de agua que cae en una esponja. La persona que se siente envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa con nuestra propia libertad. Pienso en esto ahora, ¿no? Qué revolucionario es todo esto para nuestro tiempo. ¿Cuánto nos cuesta tomarnos tiempo para discernir los espíritus que se están moviendo en nuestro interior, para hacer de nuestra vida un lugar más sano? Y paso a lo siguiente, un lugar más santo. Descubrir el espíritu de consolación, discernirlo. Pensemos en la experiencia vivida por San Agustín, cuando habla con su madre Santa Mónica de la belleza de la vida eterna. San Agustín, Santa Mónica, hablando de la belleza de la vida eterna. O en San Francisco, súper alegre. Pensemos en tantos santos y santas que han sabido hacer grandes cosas, no porque se consideraran los mejores y capaces, sino porque fueron conquistados por la dulzura pacificante del amor. Es la paz que San Ignacio notaba en sí con estupor y miedo cuando leía la vida de los santos. Ser consolados es estar en paz con Dios, sentir que todo está arreglado en paz, todo es armónico. Es la paz que siente Edith Stein después de la conversión, y escribe: cuando me abandono a este sentimiento de paz, me invade una nueva vida que poco a poco comienza a colmarme y que sin ninguna presión por parte de mi voluntad va a impulsarme hacia nuevas realizaciones. Este aflujo vital me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no me pertenecen, pero que llega a hacerse activas en mí.
La consolación es una fuerza tan grande que nos envuelve interiormente que no podemos ser indiferentes. Dirán la palabra de Dios, no podemos callar. La primera carta de San Juan, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Cuando uno recibe una buena noticia, cuando uno siente o se siente enamorado, lo único que quiere es comunicar eso que siente, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Parece que el único sentido de nuestra vida es que otros sean parte de nuestra alegría, y eso es el corazón del Evangelio. Cuando el Señor pone en las parábolas esa mujer que pierde una dracma, una piedra preciosa, y la encuentra, y es tan grande su alegría que le va a decir a todas sus amigas, o es ese padre que después de tanto esperar encuentra al hijo que se había perdido, y es una gran fiesta porque ese hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Ahí el Papa nos empieza a abrir la puerta del verdadero sentido de la santidad. Por eso la santidad para el Papa es alegría. Por eso la santidad para el Papa es esa alegría inmensa que inunda el corazón de aquellos que se saben elegidos por el amor. Y esa es nuestra gran aventura espiritual. Los espíritus de desolación y de consolación que se van moviendo en nuestro interior y que uno debe discernir para saber que la santidad está precisamente y se juega precisamente en saber descubrir que a pesar de que las cosas se pongan oscuras y pesadas, que a pesar de que las cosas no salgan como esperamos, el amor de Dios nos envuelve de una manera abismal y nos mantiene en paz, aunque todo parece que a nuestro alrededor se derrumba. Esa es la gran noticia que el Concilio Vaticano II ha traído al mundo. Todos podemos ser santos, y el Papa lo dice con claridad. Miremos la vida de los santos para reconocer como signo distintivo que a pesar de la lucha espiritual, que a pesar de las dificultades, siempre mantuvieron la alegría de saberse amados por Dios. Por eso el Papa, en esa exhortación sobre la santidad que comenté al principio, se dedica un capítulo entero a comentar las bienaventuranzas, porque ahí descubre que las bienaventuranzas las pueden vivir aquellos que tienen un corazón humilde, que solamente saben que su única riqueza es Dios, y porque su única riqueza es Dios, se sienten amados y capacitados para amar. Felices los pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los que están sufriendo, porque serán consolados. Felices los que trabajan por la paz. Felices los mansos de corazón, porque heredarán la tierra. Felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Hay como pequeños tips que el Señor va revelándonos, que nos van demostrando el verdadero rostro de la santidad, hasta llegar al punto extremo donde se juega todo, y que es lo que al Señor le dio la fuerza para entregar su vida, que es esa alegría espiritual interior de saber que somos amados por Dios. Por amor el Señor entrega su vida, por amor nos mueve a nosotros a entregarla también. El 7 de diciembre del año pasado, el Papa Francisco dio una catequesis que tenía como título La confirmación de la buena decisión. El santo, entonces, siguiendo estos criterios que el Papa nos propone, es una persona alegre. No porque anda todo el día riéndose, haciendo chistes. Esa es la risa del payaso y no es cristiana. Vieron que el payaso se pinta una sonrisa como un símbolo de que detrás de esa sonrisa pintada hay una vida triste, oscura y apagada. Bueno, los cristianos no tenemos una sonrisa de payaso. Somos personas normales, pero que hemos descubierto con intuición el amor de Dios, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a mirar de una manera profunda desde la fe y tomar decisiones más acertadas. Entonces el Papa dice, en el proceso de discernimiento es importante permanecer también atentos a esta fase inmediata del discernimiento, que es los signos de confirmación que nos dicen si una decisión está bien o no está bien tomada. Y acá entramos en un tema muy complejo. Debo tomar una decisión, dice el Papa. Hago el discernimiento
veo los pros, los contras, los sentimientos, rezo. Después termina este proceso y tomo la decisión. Y después viene esa parte en la que debemos estar atentos, ver. Porque en la vida hay decisiones que no son buenas y hay signos que la demuestran, mientras que para las buenas decisiones hay signos que lo confirman. ¿Cuáles son los signos que confirman que estamos tomando una buena decisión? Esto es un poco la parte más marketinera del producto espiritual. Es ahora donde uno agarra un lápiz y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los pasos para saber cómo tengo que hacer para tomar una buena decisión? Y el Papa dirá, hemos visto que como el tiempo es un criterio fundamental para reconocer la voz de Dios, el tiempo, atención, esperemos. Hoy en día la ansiedad se ha vuelto como una especie de enfermedad social. Queremos todo ya, no podemos esperar a mañana. Esperen, el tiempo es un criterio fundamental para reconocer la voz de Dios. Solo el Señor del tiempo es el que nos puede dar esta certeza. Uno de los signos distintivos del espíritu bueno es el hecho de que comunica una paz que dura en el tiempo. Primer criterio, si la decisión que tomo me da paz y esa es una paz duradera, quiere decir que la decisión ha sido acertada. La decisión que da una paz duradera. Una experiencia personal, cuando ingresamos, vieron que en el seminario son 8 años para ser cura. Bueno, un compañero nuestro, de los 10 que entramos en primer año, llegado al 4.º año, se sentía medio como inquieto. Esto que el Papa iba describiendo hoy temprano, una inquietud que lo movía, que lo sacaba de sí mismo. Y entonces este chico toma la decisión de salir del seminario y me dice una vez que sale, tengo una paz terrible. Lo vi a un año después y me dice, sigo confirmando la decisión que estoy en paz. Es decir, hay decisiones que hay que esperar que el tiempo las ayude a ir confirmando. Y ese signo es la paz. Podemos reconocer algunos aspectos importantes que pueden ayudar a leer este tiempo, donde la decisión se va confirmando. Un primer aspecto es si la decisión es considerada como un posible signo de respuesta al amor y a la generosidad que el Señor tiene hacia mí. Estoy respondiendo con amor al amor recibido. No nace del miedo, no nace del chantaje, no nace de una obligación, brota. Vieron que cuando uno ama no necesita que lo obliguen. El amor es una respuesta connatural, es una respuesta que sale por sí sola. Hago el bien porque se me canta, porque nadie me lo pide, nadie me lo obliga, pero brota. ¿Por qué? Porque he recibido el amor y como dice la primera carta de San Juan, nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Y se podría seguir con esto. Simplemente, como les decía al principio, estas charlas buscan motivar a querer ir a leer lo que el Papa nos está enseñando. Yo voy a dejar aquí lo de el discernimiento y la santidad para pasar al último tema, ¿no? El discernimiento y la santidad vieron que son dos caras de una misma moneda, donde el corazón de eso es la alegría espiritual y la paz. Uno tiene que tratar de trabajar para que esa alegría y esa paz se traduzcan en la experiencia de amor más grande que hemos recibido. Les propongo como un pequeño ejercicio espiritual para este tiempo, para mañana, para esta noche, tratar de buscar los movimientos de estos espíritus hoy en mi vida. ¿Qué me ocasiona tristeza? ¿Qué me ocasiona alegría, paz? ¿Dónde sopla ese espíritu de desolación que me deja intranquilo? ¿Y qué es lo que me va ayudando a retosar el espíritu de una manera que descanse? ¿Vieron cuando uno está bien? Como Pedro, Santiago y Juan cuando suben a la transfiguración y lo ven al Señor transfigurado y le dice Pedro a Jesús, Señor, qué bien que estamos acá, hagamos 3 carpas y vamos a quedarnos a vivir acá porque estamos bárbaros. Y Jesús le dice, no, para, vamos, todavía falta la cruz. Pidamos la gracia al Señor, pidamos la gracia al Espíritu de poder discernir lo que nos da paz y lo que nos genera tristeza. Y para terminar, simplemente una alusión a una carta que también invito a leerla, por favor, que esto es una de las claves
cruciales. Es una carta que el Papa escribió el año pasado. Se llama Desiderio Desideravit, significa en latín deseo ardientemente, que es una expresión del Evangelio según San Lucas cuando Jesús se sienta con sus discípulos a la mesa. Es una carta sobre la liturgia. La liturgia es un lugar privilegiado para el discernimiento. Celebrar el misterio pascual. Esto sería para otra charla, que ahora que por ahí la podemos hacer al final, donde solamente nos aboquemos a la enseñanza del Papa sobre la liturgia. ¿Por qué es tan importante que todos nos sentemos en la mesa del altar a recibir el pan del Señor? Y solamente quiero leer 2 puntos, el 4 y el 5, y con esto voy terminando. A ver si captamos qué significa la oración de la Iglesia. La oración, la liturgia, puntualmente la misa, pero la liturgia, la misa, es la oración más perfecta, es la oración en donde se concentra todo el misterio de amor que enciende de alegría nuestra vida. Uno después de venir a misa se tiene que ir contento, se tiene que ir en paz, se tiene que ir diciendo el espíritu de consolación me está moviendo a querer amar más y mejor. Eso es la misa. Si la misa no nos regala eso, es porque el espíritu de desolación todavía nos está tirando para atrás. Y el Papa dice, hablando de la mesa, dice el Papa, nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, todos fueron atraídos por ese deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Traduzco, Pascua es ese paso fundamental desde la muerte a la vida eterna, la libertad. Jesús sabe que es la vida, sabe que es la libertad. Esta es la novedad absoluta de esta cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única y por eso última y irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de estar en comunión con nosotros hace que siga siendo su gran proyecto. No se podrá saciar hasta que todo hombre haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. Más claro, imposible. Hasta que todos hayamos encontrado nuestro lugar en esa mesa, todavía la historia seguirá abriéndonos un drama en nuestra vida. Hasta que todos encuentren un lugar en esta mesa, seguiremos caminando entre lágrimas y llantos también en este mundo. Todos tenemos nuestro lugar. El mundo todavía no lo sabe, dice el Papa, pero están todos invitados a este banquete. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. ¿Se acuerdan lo primero que dice el Papa del discernimiento? Aprender a escuchar la voz de Dios y distinguirla, diferenciarla de las voces que no son de Dios. La Iglesia la confecciona a medida, con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. No debemos tener ni un momento de descanso sabiendo que no todos aún han recibido esta invitación a la cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización de un mundo actual más que para la autopreservación, para que todos puedan sentarse a la mesa del sacrificio del Cordero y vivir de él. Voy a terminar con esto, como una oración al Señor y a la Virgen, haciendo eco de esto que el Papa Francisco nos ha invitado, aprender a discernir, aprender a escuchar la voz del Señor entre tantas voces que tenemos en este mundo. Podemos ir a la universidad, en el trabajo, en la escuela. Vamos a recibir muchas palabras, muchas voces querrán ganar lugar en nuestro corazón. Por eso es importante educarnos en este espíritu de poder recibir esa única palabra que tocando el corazón nos hace sentir amados, nos hace sentir dignificados, nos hace saber que nuestra vida vale la pena, que no somos un descarte, que para Dios lo somos todo, que somos un milagro único y que nada ni nadie tiene derecho
a pasar por arriba de la vida de otro. Por eso el amor de Dios tan grande nos quiere con Él. Eso significa ser santos, estar con Él. Pero para estar con Él hay que aprender a escuchar esa voz que Él nos hace para invitarnos a estar con Él. Él no nos va a obligar a nada, va a respetar nuestra libertad. Por eso el discernimiento, y por eso nos pareció importante empezar estas charlas con esto, poniéndonos en actitud de escucha. El Papa Francisco ha convocado para, ya desde el año pasado y este año nosotros como iglesia local nos sumamos a un camino sinodal, que será el tema de la próxima charla, pero la sinodalidad solo tiene sentido si se vive desde este espíritu, desde aprender a escuchar una voz que nos llama no a Sebastián nada más. Nos llama a Sebastián, nos llama a Armando, la llama a Agustina, la llama a Eli, la llama a Santiago, a Gustavo, a Victoria, nos llama a todos a caminar juntos porque hemos escuchado todos esa misma voz que a cada uno de nosotros nos habla en nuestro lenguaje. Nos toca el corazón de una manera distinta y por eso el discernimiento es comunitario, como lo estamos haciendo ahora, pero también es personal. Y ese estar con Él, ese ser santos, tiene su punto culmen en la mesa de la Eucaristía, en la cual todos tenemos el lugar preparado. Pero algunos todavía no lo saben que tienen su lugar, o se han olvidado, o las preocupaciones de la vida los han alejado, o se han autoexcluido. Bueno, nos toca a nosotros como una iglesia misionera, así como el Papa la sueña, ponernos en camino, ponernos a gritar si es necesario a cada hombre y mujer de este tiempo que vale la pena jugarse por el reino de Jesús, que vale la pena caminar según las enseñanzas de la iglesia, que vale la pena jugársela por un amor grande, por un amor que nos ayude a abrir horizontes en nuestra vida y que no nos haga la vida cada vez más chiquita y encerrada en la mezquindad del día a día. Pidamos al Espíritu que nuestro discernimiento nos ayude a salir de la mediocridad, a salir de querer una vida chiquita, en minúsculas, nos ayuda a vivir una vida grande, donde el sueño más grande de Jesús es que todos estemos sentados en esa misma mesa, porque ese será el anticipo del cielo, en ese banquete final en el cual todos nos encontraremos algún día, incluso con aquellos que ya han partido. La comunión de los santos, este gran tesoro de la Iglesia, nos promete eso, un reencuentro con aquellos que ya han partido, y mientras tanto nosotros seguir haciendo caminos, aprendiendo cada día más a escuchar esta voz y escuchando la voz del Señor, purificar nuestra capacidad de amar para poder hacer que el Evangelio sea cercano a todos. Pidamos en este lugar a la Virgen de Luján que interceda por nosotros y por el Papa, que nos ayude también a disfrutar de este magisterio. Vamos a rezarle a nuestra Madre y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Si Dios quiere, esta charla quedará subida también a nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran seguirlo. Gracias por la paciencia, perdón por las desprolijidades. Espero que esto que hemos meditado sobre el Papa, el discernimiento, la santidad y esta referencia breve pero clave a la liturgia nos ayude también a nosotros a querer experimentar cada día con más fuerza cuánto nos ama Dios. Gracias, hasta la próxima, que el Señor los bendiga a todos.